Es un hecho más que este año en el Ecuador del novenario que se desarrolla tanto en Vilaflor como en el espacio religioso de la Cueva del Santo Hermano Pedro, en mitad, decíamos, en ese Ecuador, tiene lugar esta cuarta ruta. Es posible que se realice porque desde hace ya muchos siglos se ha conservado tanto el lugar de llegada, la Cueva del Santo Hermano Pedro, gracias a la afluencia constante de devotos hasta ese lugar, y también ese camino. Lo que se ha hecho, naturalmente, los tiempos son nuevos, como se decía anteriormente, hacía falta una institucionalización. Hay más coches, hay más tráfico, los caminos se van perdiendo, pero es algo lo que vamos a hacer el próximo sábado, que ya los habitantes del pueblo de Vilaflor y de los municipios limítrofes y de Granadilla también hacían y han hecho siempre hasta la Cueva del Santo Hermano Pedro. Pero era necesario esta institucionalización, por eso agradecemos la colaboración y el empeño de todas las entidades. Tienen ustedes también, además de naturalmente el programa de la ruta, pues los diferentes actos. Resaltar que la ruta comenzará a las 7 de la mañana en el Calvario de Vilaflor y concluirá con la llegada de los últimos peregrinos, probablemente a la cueva, en torno a la 1 del mediodía. Tienen ustedes ahí que sobre esa hora el señor vicario territorial del sur, don Fernando Delgado, presidirá esa misa que estará cantada por el coro parroquial del Médano en este año. También cada día hasta el 23 irán pasando por la cueva, los diferentes actos de la tarde, las parroquias de la zona. Nosotros a nivel religioso estamos organizados lo que sería la comarca de Chasna, pues se llama Arciprestazgo de Granadilla, comprende los municipios de Granadilla, San Miguel, Vilaflor y Arona. Las diferentes parroquias irán pasando, como tienen ustedes en el programa, y a la vez en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol de Vilaflor tendrá lugar en las mismas fechas el novenario. La ruta une esos dos puntos, principio y fin de ese camino tradicional desde antiguo que, gracias al paso del hermano Pedro, pues cobra un valor aún mayor, un camino natural, elevado a la categoría también de religioso para muchas personas que recorren ese camino como pago de promesa al Santo Hermano Pedro por favores recibidos. Asimismo, agradecer la colaboración siempre de AENA, el aeropuerto Tenerife Sur, que en el marco del convenio de colaboración suscrito hace ahora 7 años con el Obispado de Tenerife para el uso y acceso a la cueva, pues venimos siempre colaborando para poder organizar estos actos como corresponde. También comunicar para público conocimiento que desde el rectorado de la cueva se ha hecho un esfuerzo para que el espacio religioso, lo que es la cuevita del Santo Hermano Pedro, principalmente, esté abierta durante el novenario en horario de mañana y tarde, aproximadamente de 10:30 a 1 en la mañana y de 4 hasta después de la misa por la tarde. Es un esfuerzo añadido porque normalmente, dado que nos movemos con voluntariado, se reduce los días de semana a un horario pequeño de 4 a 6. Hemos hecho un esfuerzo gracias a la colaboración del voluntariado, personas que generosamente colaboran con todo lo que tiene que ver en el espacio religioso, y agradecer también una vez más naturalmente a José Juan su colaboración con todo lo que es la coordinación de esta ruta, con el señor arcipreste, don Roberto, y en nombre del señor obispo que presidirá la misa del Santo, del Día del Santo, el día 24 a las 7 de la tarde, nuestro obispo don Bernardo Álvarez presidirá esa celebración eucarística, pues hacer presentes a todos su saludo y la invitación a participar en los diferentes actos. Tengamos en cuenta que probablemente en Tenerife, después de la Basílica de Candelaria, nuestra patrona, la Cueva del Santo Hermano Pedro es el segundo lugar dentro del ámbito religioso más visitado de la isla. Es el único espacio que está abierto a las 24 horas del día, una iglesia que no cierra, a la que afluye pues todo tipo de personas, independientemente de su nivel de fe, personas más practicantes, personas que buscan en el hermano Pedro una respuesta a su situación vital, existencial, pero esa afluencia es constante. Este novenario lo que busca, y la ruta, es exaltar de alguna manera pues algo que es habitual durante el resto del año de un modo especial. Hacemos fiesta en honor de nuestro santo y no basta un día solo, necesitamos prolongarlo en el tiempo.
Por eso, desde la Iglesia Católica, Obispado de Tenerife, agradecer a todas las entidades colaboradoras pues su implicación, naturalmente, en esta cuarta ruta que nos engloba a todos y que viviremos con gran ilusión, con mucho ánimo, ese día 18. Y esperemos que dure muchos años más y que cada vez podamos hacerlo mejor y sea todo también pues para bien de todas aquellas personas que en definitiva aman al hermano Pedro y buscan en él un modelo, pues como reza el lema de este año, el hombre que fue caridad. Buscan eso, compartir con los demás, aprender a convivir en una sociedad democrática como la nuestra, respetando a los demás, pero también cada uno desde sus opciones, con esa fraternidad necesaria en los tiempos que corren para ayudarnos los unos a los otros, como era un valor fundamental en la época del Santo Hermano. Muchas gracias. Se une en este evento una doble condición a la hora de conmemorar y celebrar el mismo. En primer lugar, y por el mismo origen del mismo, la condición de acto religioso, de acto en el que los ciudadanos de los municipios de Chasna, en sentido amplio, por supuesto de Chasna en sentido estricto, de Vilaflor, de Granadilla y de municipios cercanos, confluyen atraídos por la figura de un hombre ejemplar, el cabrero que hace siglos habitó estas tierras y que fue un ejemplo de austeridad, de generosidad, de entrega, no solo aquí, sino allende los mares, en los territorios americanos. Entonces, por eso es el esfuerzo desde un área de cultura con potenciar, recordando los desplazamientos estacionales que hacían los cabreros en vertical en el territorio, prácticamente en toda, no solamente en el sur, sino en todas las islas, ese desplazamiento que se hacía con el rebaño, con las cabras. En el invierno nos acercábamos a los pastos de la costa y durante el verano, primavera y verano, subíamos arriba. Y entonces ese es el sentido de esos recorridos, porque el hermano Pedro usa la cueva actualmente, donde se ha convertido en un centro de encuentro y de veneración, porque él bajaba con sus cabras a la costa y allí era donde encerraba el ganado y se quedaba pues durante la noche, y ese era un poco el vínculo que había con el territorio. Yo quiero resaltar, como concejal de Cultura, resaltar el significado del hermano Pedro, no solamente la vinculación con un territorio, sino también la actitud y la relación que existe entre la población del entorno hacia el hermano Pedro, como una manifestación de religiosidad popular, es decir, una religiosidad singular, que de hecho ha sido ya estudiada por algunos antropólogos, esa especie de vínculo o de proximidad que existe entre la gente de la comarca, de la isla y de otras islas, hacia el hermano Pedro, como algo próximo, cercano, como algo de confianza, como algo de garantía, de ayuda, de solidaridad, y que se ha manifestado a lo largo de los años, de los siglos, en ese vínculo de la gente con la cueva, con el entorno, con lo que significa el hermano Pedro. Me gustaría resaltar que este es un itinerario cultural como se va apareciendo cada vez más, y ojalá sea así, al Camino de Santiago en la península, en el cual el concepto cultural engloba y es totalmente compatible con lo religioso. Yo siempre pongo el ejemplo que en el Camino de Santiago van tanto protestantes como ateos, como católicos, como hindúes, etcétera, etcétera. Es decir, es un camino de la convivencia, ¿no? Y eso sería uno de los aspectos que me gustaría resaltar. En segundo lugar, pues que desde el año 2005 que empezamos a investigar el camino, se han recuperado varios kilómetros físicamente hablando del camino. Ahora que se habla tanto de destrucción y de cambio territorial, bueno, pues se ha logrado que diferentes instituciones, Ayuntamiento de Granadilla y Vilaflor de Chasna en este caso, recuperen varios kilómetros históricos del camino del hermano Pedro. Otra de los puntos importantes es que se han creado puestos de trabajo en su recuperación, es decir, el camino del hermano Pedro, igual que otras redes de comunicación, son un factor de desarrollo territorial de las medianías, y eso, y más en estas crisis, es un factor muy, muy importante, ¿no? Es decir, no estamos hablando de ir a caminar, estamos hablando de crear una conciencia
de cuidado del patrimonio cultural y también religioso, por supuesto, de nuestro entorno. eldigitalsur.com, la mejor opción en información.